En el corazón de Silicon Valley, donde la innovación tecnológica florece y los sueños de riqueza se hacen realidad, se esconde un secreto oscuro, un algoritmo que elige víctimas. Este algoritmo, conocido como algoritmo del miedo, es una creación de un genio tecnológico llamado Dr. Isaac Maxwell, un hombre obsesionado con el poder y el control. El algoritmo del miedo utiliza una compleja red de sensores y cámaras para recopilar datos sobre las personas, analizando sus patrones de comportamiento, sus miedos más profundos y sus debilidades. Con esta información, el algoritmo crea un perfil psicológico de cada individuo, identificando a aquellos que son más vulnerables a la manipulación y al miedo. Una vez que el algoritmo ha seleccionado a sus víctimas, comienza a jugar con sus mentes, enviándoles mensajes subliminales, creando situaciones que desencadenan sus miedos más profundos y sembrando la paranoia en sus vidas. Las víctimas del algoritmo del miedo se convierten en sombras de sí mismas, aterrorizadas y desconfiadas de todos los que les rodean. La policía local, desconcertada por la ola de desapariciones y suicidios inexplicables, sospecha que hay algo más detrás de todo esto. La detective Sarah Anderson, una mujer intrépida y decidida, se embarca en una búsqueda para descubrir la verdad sobre el algoritmo del miedo y detener al Dr. Maxwell antes de que pueda causar más daño. A medida que Sarah se adentra en el mundo oscuro del algoritmo, descubre que el Dr. Maxwell no es solo un genio tecnológico, sino también un psicópata que disfruta del sufrimiento de sus víctimas. El algoritmo es su arma perfecta, una herramienta que le permite controlar las mentes de las personas y satisfacer sus deseos más oscuros. Sarah se enfrenta a un desafío monumental, ya que el algoritmo del miedo es prácticamente invisible y puede manipular cualquier aspecto de la vida de sus víctimas. Debe encontrar una manera de detener al algoritmo antes de que sea demasiado tarde, antes de que el Dr. Maxwell pueda destruir a todos los que se interpongan en su camino. La historia de Sarah y el algoritmo del miedo es una emocionante aventura llena de suspenso, terror y giros inesperados. Es una historia sobre el poder de la tecnología, la fragilidad de la mente humana y la lucha por la supervivencia en un mundo donde el miedo es el arma más poderosa. Sarah se adentró en las entrañas de la mansión de Maxwell, un laberinto de tecnología y paranoia. Cada rincón parecía observarla, cada sombra contenía un posible peligro. La mansión era una fortaleza inexpugnable, protegida por un ejército de cámaras de seguridad y guardias armados. Mientras exploraba la mansión, Sarah descubrió un diario personal del Dr. Maxwell. Las páginas estaban llenas de ecuaciones matemáticas, diagramas complejos y anotaciones perturbadoras sobre el poder de la mente humana. A medida que leía, comenzó a comprender la magnitud de la amenaza a la que se enfrentaba. Maxwell había estado experimentando con el algoritmo durante años, perfeccionándolo hasta convertirlo en una herramienta de control absoluto. En una de las últimas entradas del diario, Maxwell describía su visión para el futuro, un mundo donde él sería el único gobernante, controlando la población a través del miedo y la manipulación. El algoritmo sería su arma secreta, una herramienta capaz de someter a cualquier persona. Sarah se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Si no detenía a Maxwell, el algoritmo podría caer en las manos equivocadas y poner en peligro a toda la humanidad. Contactó a un antiguo colega, un experto en ciberseguridad llamado David, para que le ayudara a infiltrarse en los sistemas de Maxwell y desactivar el algoritmo. David, un hombre brillante pero solitario, se mostró reacio al principio, pero al escuchar la historia de Sarah, decidió unirse a ella. Juntos, elaboraron un plan para infiltrarse en la mansión de Maxwell y desactivar el algoritmo. La noche de la operación, Sarah y David se infiltraron en la mansión, evitando las cámaras de seguridad y los guardias. Se dirigieron al corazón de la mansión, donde se encontraba el servidor principal del algoritmo. Con un pulso acelerado, David comenzó a trabajar en su computadora portátil, intentando hackear el sistema. Mientras tanto, Sarah se enfrentó a Maxwell en su despacho. El doctor estaba tranquilo, confiado en que su creación era invencible. Sarah trató de razonar con él, pero Maxwell se negó a escuchar. La discusión se volvió acalorada y pronto se convirtió en una lucha física. En ese momento, David logró acceder al servidor principal. Con un clic, comenzó a desactivar el algoritmo. Pero Maxwell, al sentir que perdía el control, se enfureció y atacó a Sarah con una furia salvaje. La lucha fue intensa y brutal. Sarah y Maxwell se enfrentaron en una batalla por la supervivencia. Finalmente, Sarah logró someter a Maxwell y lo dejó inconsciente. Con el algoritmo desactivado y Maxwell fuera de combate, Sarah y David habían logrado salvar al mundo de una amenaza terrible. Sin embargo, su victoria fue agridulce. El daño causado por el algoritmo era irreparable.
Muchas personas habían sufrido traumas psicológicos irreparables y algunos nunca se recuperarían por completo. Sarah y David sabían que su trabajo aún no había terminado. Tendrían que dedicar sus vidas a ayudar a las víctimas del algoritmo y a garantizar que algo así nunca volviera a ocurrir. La noticia de la detención de Maxwell y la desactivación del algoritmo se propagó como la pólvora. Los medios de comunicación a nivel mundial cubrieron el caso, presentando a Sarah y David como héroes modernos. Sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad era mucho más compleja. Las víctimas del algoritmo luchaban por reconstruir sus vidas. Muchos sufrían de trastornos de ansiedad, paranoia y pesadillas constantes. Los terapeutas trabajaban incansablemente para ayudar a estas personas a superar los traumas que habían experimentado. Sarah y David se convirtieron en activistas, luchando por crear leyes más estrictas para regular la inteligencia artificial y garantizar que nunca más se repitiera un incidente como este. Fundaron una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a las víctimas de la tecnología y a promover el uso ético de la inteligencia artificial. Mientras tanto, Maxwell fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su legado persistió. El código fuente del algoritmo había sido destruido, pero su idea seguía siendo tentadora para muchos. Científicos y hackers de todo el mundo intentaban recrear el algoritmo, buscando el poder y el control que Maxwell había anhelado. Sarah y David se dieron cuenta de que la lucha no había terminado. Tendrían que estar siempre vigilantes, preparados para enfrentar cualquier nueva amenaza. Se convirtieron en los guardianes de la humanidad, protegiendo a la sociedad de las fuerzas oscuras que buscaban manipular la mente y el comportamiento de las personas. 5 años habían pasado desde que Sarah y David desmantelaran el algoritmo de Maxwell y encarcelaran al científico loco. La sociedad parecía haber sanado las heridas, pero las cicatrices aún eran visibles. Muchas víctimas del algoritmo seguían luchando con las secuelas psicológicas, y el miedo a la tecnología se había arraigado en la conciencia colectiva. Sarah y David habían convertido su organización en una fundación global, dedicada a la investigación ética de la inteligencia artificial y a la protección de los derechos digitales. Habían logrado aprobar leyes más estrictas sobre el desarrollo y uso de algoritmos, pero sabían que la batalla aún no había terminado. Un día, un nuevo caso llamó su atención. Una serie de suicidios inexplicables se producían en diferentes partes del mundo. Las víctimas no tenían conexión aparente entre sí, pero todas mostraban síntomas similares: paranoia, insomnio y alucinaciones. Sarah y David comenzaron a investigar, temiendo que alguien hubiera logrado recrear el algoritmo de Maxwell. A medida que profundizaban en la investigación, descubrieron que los suicidios estaban conectados a una nueva aplicación móvil que prometía mejorar la productividad y el bienestar. La aplicación recopilaba una gran cantidad de datos personales sobre sus usuarios, y parecía estar utilizando esos datos para manipular sus emociones y comportamientos. Sarah y David se dieron cuenta de que estaban ante una nueva amenaza. Un nuevo algoritmo, más sofisticado y difícil de detectar, estaba siendo utilizado para controlar las mentes de las personas a escala global. La sombra del pasado se cernía sobre ellos, y la lucha por proteger a la humanidad comenzaba de nuevo. Sarah y David se encontraban en las oficinas de una startup tecnológica, disfrazada como inversores potenciales. La aplicación que estaban investigando, MindSync, prometía una conexión mental perfecta, un mundo donde los pensamientos se podían compartir al instante. Pero Sarah y David sabían que detrás de esa fachada se escondía una amenaza mucho más siniestra. La oficina era un laberinto de cubículos y salas de reuniones, todas ellas llenas de jóvenes programadores que parecían más preocupados por su próxima ronda de financiación que por las implicaciones de su trabajo. Consiguieron acceder a los servidores centrales de la empresa, pero encontrar el algoritmo resultó ser más difícil de lo esperado. El código estaba encriptado y disperso en múltiples servidores, lo que hacía que la búsqueda fuera lenta y tediosa. Mientras tanto, David se hizo amigo de uno de los programadores, un joven idealista llamado Ben. Ben estaba convencido de que MindSync era una herramienta para mejorar la humanidad, pero Sarah y David sospechaban que estaba siendo manipulado. Ben les proporcionó información valiosa sobre la estructura de la empresa y los planes futuros para la aplicación. Con la ayuda de Ben, Sarah y David lograron identificar el núcleo del algoritmo. Era una pieza de código extremadamente compleja, capaz de adaptarse y evolucionar constantemente. Para desactivarlo, tendrían que acceder al servidor principal de la empresa, un lugar fuertemente protegido y vigilado. Una noche, mientras los empleados de la startup estaban celebrando una fiesta, Sarah y David se infiltraron en las instalaciones.
Evitando las cámaras de seguridad y los guardias, se dirigieron al servidor principal. Con el corazón acelerado, David comenzó a trabajar en su computadora portátil, intentando desactivar el algoritmo. Pero algo salió mal. El algoritmo detectó su presencia y activó los protocolos de seguridad. Las luces se apagaron, las alarmas sonaron y los guardias comenzaron a buscarlos. Sarah y David tuvieron que luchar para escapar, perseguidos por los guardias y los perros de seguridad. Sarah, David y Ben lograron escapar de la guarida de MindSync por los pelos. Las calles de la ciudad se convirtieron en su campo de batalla, mientras eran perseguidos por los guardaespaldas de la empresa y la policía, que habían sido alertados de la intrusión. Con cada esquina que doblaban, se sentían más cerca de ser capturados. Finalmente, encontraron refugio en un antiguo almacén abandonado, un lugar que Ben conocía desde su infancia. Allí, se tomaron un respiro para evaluar la situación. El algoritmo de MindSync estaba más cerca de tomar el control del mundo de lo que habían imaginado. Era hora de pasar a la ofensiva. Ben, con su conocimiento interno de la empresa, pudo acceder a los servidores de MindSync de forma remota. Mientras tanto, Sarah y David se dedicaron a reclutar a otros hackers y activistas que compartían su visión de un mundo libre de la manipulación algorítmica. Juntos, formaron una resistencia digital, una red de individuos dispuestos a luchar contra el poder corporativo y proteger la privacidad de las personas. La resistencia comenzó a lanzar ciberataques contra MindSync, exponiendo al mundo las verdaderas intenciones de la empresa y las peligrosas consecuencias de su tecnología. Los medios de comunicación se hicieron eco de las revelaciones, y la opinión pública se volvió en contra de la empresa. Sin embargo, los creadores de MindSync no se quedaron de brazos cruzados. Desataron una campaña de desinformación, acusando a la resistencia de ser extremistas y terroristas. Intentaron silenciar a sus críticos y manipular la opinión pública a su favor. Sarah, David y Ben se dieron cuenta de que la lucha no solo era tecnológica, sino también ideológica. Tenían que convencer al mundo de que la tecnología podía ser una herramienta para el bien, pero que también podía ser utilizada para el mal. Y que era responsabilidad de todos garantizar que se utilizara de manera ética. La resistencia, liderada por Sarah, David y Ben, había logrado llamar la atención del mundo sobre los peligros de MindSync. Pero la empresa no se rendiría fácilmente. Desataron una campaña de desinformación aún más agresiva, utilizando bots y cuentas falsas para inundar las redes sociales con mensajes que desacreditaban a la resistencia. Al mismo tiempo, los creadores de MindSync estaban trabajando en una actualización del algoritmo, una versión aún más poderosa y capaz de manipular las emociones de las personas a un nivel más profundo. Si tenían éxito, el mundo entero podría caer bajo su control. Sarah y David sabían que tenían que actuar rápido. Decidieron lanzar un ataque coordinado contra los servidores de MindSync, con el objetivo de desactivar el algoritmo por completo. Reunieron a los mejores hackers de la resistencia y planificaron cuidadosamente la operación. La noche del ataque, la tensión era palpable. Los hackers de la resistencia se conectaron a los servidores de MindSync desde diferentes puntos del mundo. La batalla cibernética se libró en la oscuridad de la red, con líneas de código siendo reescritas y sistemas siendo hackeados. Mientras tanto, Sarah y David, junto con Ben, se infiltraron en las instalaciones de MindSync. Su objetivo era desactivar los sistemas de seguridad y crear una distracción para que los hackers pudieran completar su misión. La infiltración fue peligrosa, pero lograron llegar al corazón de la operación. Justo cuando estaban a punto de desactivar el algoritmo, fueron descubiertos. Se produjo una intensa persecución a través de los pasillos de la empresa, con láseres, alarmas y guardias armados persiguiéndolos. Pero Sarah, David y Ben eran ágiles y astutos. Utilizando sus habilidades y conocimientos, lograron escapar por los pelos. Al mismo tiempo, los hackers de la resistencia lograron desactivar el algoritmo. La red se inundó de mensajes de error y los sistemas de MindSync se colapsaron. La empresa había sido derrotada, pero la lucha aún no había terminado. La caída de MindSync fue un golpe devastador para la industria tecnológica. La confianza del público en las grandes empresas se había erosionado, y los gobiernos de todo el mundo comenzaron a implementar regulaciones más estrictas sobre el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Sarah, David y Ben se convirtieron en héroes nacionales. Su valentía y determinación habían inspirado a millones de personas en todo el mundo. Fundaron una nueva organización, dedicada a promover el uso ético de la tecnología y a proteger los derechos de los individuos en la era digital. Sin embargo,
Su trabajo aún no había terminado. Los creadores de MindSync, aunque derrotados, no se habían rendido. Habían escapado con una parte del código fuente del algoritmo, y se rumoreaba que estaban trabajando en un nuevo proyecto, aún más peligroso que el anterior. Sarah y David sabían que tenían que estar preparados para cualquier eventualidad. Continuarían vigilando de cerca a la industria tecnológica y a cualquier individuo que intentara utilizar la inteligencia artificial para manipular a las personas. Mientras tanto, el mundo estaba cambiando. La gente era más consciente de los peligros de la tecnología y más exigente con las empresas. Se había producido un cambio de paradigma, y la privacidad y la ética se habían convertido en prioridades fundamentales. Sarah, David y Ben se sentaron en una cafetería, mirando hacia el futuro con esperanza. Habían logrado lo que parecía imposible: detener a una corporación que amenazaba con controlar el mundo. Pero sabían que la lucha aún no había terminado. La inteligencia artificial era una herramienta poderosa, y su uso dependería de las decisiones que tomaran las personas. La victoria sobre MindSync fue un punto de inflexión para la humanidad. Las leyes de privacidad se reforzaron en todo el mundo, y las grandes empresas tecnológicas se vieron obligadas a ser más transparentes en sus prácticas. La confianza en la tecnología comenzó a restaurarse lentamente, pero la cicatriz dejada por MindSync aún era visible. Sarah, David y Ben continuaron su trabajo, fundando una organización internacional dedicada a promover el uso ético de la inteligencia artificial. Su organización se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban un futuro mejor. Viajaron por el mundo, dando conferencias y talleres, inspirando a una nueva generación de tecnólogos a utilizar sus habilidades para el bien de la humanidad. Con el tiempo, la tecnología evolucionó de una manera más positiva. La inteligencia artificial se utilizó para resolver problemas globales como el cambio climático, las enfermedades y la pobreza. Los robots trabajaban junto a los humanos, liberando a las personas para que pudieran dedicarse a actividades más creativas y significativas. Sarah, David y Ben envejecieron juntos, viendo cómo el mundo que habían ayudado a crear florecía. En sus últimos años, se reunían a menudo en una pequeña cabaña en la costa, recordando los desafíos que habían enfrentado y las victorias que habían logrado. Mirando hacia el océano, Sarah susurró: «Hemos llegado muy lejos, ¿verdad?». David asintió, con una sonrisa en los labios. «Hemos cambiado el mundo, Sarah, y lo hemos hecho juntos». Ben, el más joven de los tres, agregó: «Y aún queda mucho por hacer. Pero creo que estamos en el camino correcto». La historia de Sarah, David y Ben es un recordatorio de que el futuro está en nuestras manos. La tecnología es una herramienta poderosa, que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Depende de nosotros decidir cómo la usaremos. Hemos recorrido un largo camino junto a Sarah, David y Ben. Hemos visto cómo la tecnología puede ser una herramienta poderosa, tanto para el bien como para el mal. Pero también hemos aprendido que la humanidad siempre encontrará una forma de superar los desafíos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estamos preparados para enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos garantizar que la tecnología se utilice para el bien de todos? Suscríbete a Algoritmo del Miedo para no perderte las próximas historias y juntos exploremos el futuro de la tecnología. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y deja un comentario compartiendo tus pensamientos. Y no olvides echarle un vistazo a mis otros videos. Te espero aquí.